Hola, soy Miguel y te doy la bienvenida a Relatos del Más Allá. Cuando cae la noche y las calles se vacían, cuando las sombras cobran vida y el silencio se vuelve ensordecedor, es cuando las historias más escalofriantes salen a la luz. Hoy te voy a contar relatos que cambiará para siempre tu forma de ver los pueblos y ranchos de México. Una historia real, una experiencia que alguien vivió en carne propia y que tal vez, después de escucharla, tú también reconozcas. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para adentrarte en los misterios más oscuros de México. Porque lo que vas a escuchar podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Comencemos. Historia número 1. No vuelvas a preguntar por San Isidro. Mi nombre es Diana, y lo que voy a contar no lo he compartido con nadie más. No porque no quiera, sino porque siento que apenas puedo ponerlo en palabras sin que mi mente comience a jugarme trucos. Todo empezó hace 3 años, cuando decidí hacer una serie documental sobre historias de terror de pueblos en México. Tenía la idea romántica de recorrer el país, cámara en mano, capturar leyendas antiguas y relatos de los habitantes más longevos. Pero jamás pensé que una de esas historias terminaría devorándome. Estaba en Zacatecas, en un café rústico de Jerez, cuando una anciana se me acercó. No me saludó ni pidió permiso para hablar. Solo se sentó en mi mesa y dijo: si de verdad estás buscando historias, ve a San Isidro. Pero no vayas sola. Y no grabes nada. Le pregunté dónde quedaba ese pueblo, pero ella se levantó y se fue sin decir más. Lo busqué en Google Maps y, sorprendentemente, aparecía. San Isidro, un caserío diminuto metido entre cerros, sin mucho acceso más que por una brecha de terracería. Lo tomé como una señal. Al día siguiente, renté un coche y manejé más de 2 horas por caminos polvorientos. Nadie en la zona parecía saber mucho del pueblo. Al preguntar, algunos se encogían de hombros y otros simplemente desviaban la mirada, como si el nombre les provocara incomodidad. Un anciano en una gasolinera fue el único que me dijo algo concreto. Si vas a San Isidro, no te quedes al anochecer. Pase lo que pase. El pueblo apareció tras una curva cerrada, escondido entre montañas. Era pequeño, de casas viejas hechas de adobe y tejado, muchas de ellas semiabandonadas. No vi a nadie al llegar. Solo silencio, un viento seco y una sensación de que todo estaba suspendido. Toqué puertas, saludé, grité. Nadie respondía. Empecé a caminar por las calles angostas, grabando con la cámara en mano a pesar de la advertencia de la anciana. El lugar tenía una vibra extraña, era como si alguien me estuviera mirando todo el tiempo, como si no estuviera realmente sola. A lo lejos, vi a un niño parado frente a una casa. Me acerqué, pero cuando pestañeé, ya no estaba. Decidí entrar a una de las casas abandonadas. El polvo cubría todo, pero los muebles estaban intactos. Como si alguien se hubiera ido hace poco. Había fotos familiares en las paredes, rostros sin sonrisas, todos con los ojos tapados con pintura negra. Comencé a sentir un zumbido en los oídos. Intenté salir, pero la puerta se había cerrado. No con seguro. Cerrada. Como si nunca hubiera estado abierta. Entonces escuché pasos en el piso superior. Subí lentamente, cámara en mano. Cada peldaño crujía como si gritara. Al llegar, vi una figura parada al fondo del pasillo, una mujer, de espaldas, con un vestido antiguo, sucio. Señora, dije con voz temblorosa. ¿Está bien? La mujer se giró. No tenía rostro. Solo piel lisa, tensa, sin ojos, sin boca, sin nariz. Me paralicé. Quise gritar, pero no pude. La figura avanzó lentamente hacia mí.
Retrocedí hasta que tropecé y caí por las escaleras. Desperté fuera de la casa, con la cámara rota a un lado y el cielo oscureciéndose. Intenté correr al coche, pero ya no estaba. Como si nunca lo hubiera traído. Todo el pueblo estaba diferente. Las casas, más deterioradas. Las calles, cubiertas de neblina espesa. Escuchaba susurros, cientos de voces hablando al mismo tiempo, diciendo cosas que no entendía. Un sonido gutural se repetía entre ellos: no preguntes. No preguntes. Vi una figura humana parada en la entrada del pueblo. Corrí hacia ella. Era la anciana del café. Pero ahora sus ojos estaban completamente negros, como dos huecos sin fondo. Te dije que no grabaras, susurró. Ahora ellos te han visto. No recuerdo cómo salí de San Isidro. Solo recuerdo correr, gritar, sentir que algo me seguía en la niebla. Desperté días después en un hospital de Jerez. Me dijeron que un camionero me encontró caminando por la carretera, deshidratada, murmurando incoherencias. Nunca encontraron mi coche, ni la cámara, ni rastros del pueblo en sí. Pensé que todo había sido una alucinación, hasta que revisé la tarjeta SD que estaba misteriosamente en mi mochila. Solo había un archivo de video. Lo abrí. Era una toma fija de mí, dormida en el piso de la casa, mientras la mujer sin rostro se inclinaba sobre mí lentamente. Al final del video, una voz se escucha susurrar: ahora tú eres parte de la historia. Desde entonces, he dejado de grabar. Cada tanto sueño con ese pueblo. Con las fotos, con los ojos pintados de negro, con la neblina que no deja ver. Y a veces, en la calle, creo ver a esa mujer entre la gente. Solo de reojo. Y si alguna vez alguien te habla de un pueblo llamado San Isidro, no preguntes más. Haz lo que yo no hice, aléjate. Porque hay historias que no se cuentan. Historias que viven, respiran y cazan. Historia número 2, el pueblo donde nadie duerme. Me llamo Héctor y soy fotógrafo documental. Desde hace años me dedico a recorrer los rincones menos conocidos de México, buscando capturar no solo paisajes, sino historias. De esas que viven en los ojos de la gente y en las grietas de las casas viejas. Por eso acepté sin dudar una recomendación que me llegó a través de un mensaje anónimo en mi página: Ve a San Mateo del Olvido. Nadie duerme ahí. Pregunta por qué. El nombre ya era extraño. Lo busqué en mapas, pero no aparecía. Tuve que seguir referencias de caminos antiguos, mapas escaneados de los años 70 y relatos en foros de viajeros. San Mateo del Olvido estaba en las sierras de Guerrero, aislado, sin cobertura telefónica, sin transporte público. Tenía que ir por mi cuenta. Me tomó 2 días llegar. Dejé el coche en un punto donde el camino se hacía demasiado estrecho y seguí a pie. Durante horas subí y bajé cerros, hasta que el paisaje se abrió en una pequeña cañada. Ahí estaba, un pueblo polvoriento, casas de adobe agrietado, techos bajos y ventanas oscuras. Apenas puse un pie en la calle principal, algo me pareció mal. No por lo que vi, sino por lo que no vi. Eran las 6 de la tarde y no había nadie afuera. Ningún niño corriendo, ningún perro ladrando, ni siquiera el murmullo lejano de una televisión. Silencio total, pero no uno natural. Un silencio contenido, como si alguien lo estuviera forzando. Llamé a algunas puertas. Nada. Me sentía observado, pero no veía a nadie. Caminé hacia lo que parecía la pequeña plaza central. Había una fuente seca y una iglesia que parecía intacta, cuidada. En la banca frente a ella, por fin, vi a alguien, un hombre mayor, de rostro severo, con un sombrero que le cubría media cara. ¿Usted es de aquí?,
Le pregunté, aliviado. Asintió, pero no dijo nada. Vengo a hacer un reportaje sobre pueblos olvidados. Me hablaron de este lugar. Me dijeron que aquí nadie duerme. Entonces, habló. Su voz era ronca, como si llevara días sin usarla. No es que no queramos dormir. Es que no podemos. Sentí un escalofrío. Quise preguntar más, pero él se levantó y entró a la iglesia sin mirar atrás. Lo seguí, pero cuando crucé la puerta, ya no estaba. Solo un pasillo largo, velas encendidas y un olor a incienso viejo. Fue entonces cuando los vi por primera vez. Rostros pálidos observándome desde las bancas. Personas sentadas en silencio, con los ojos abiertos de par en par, fijos en mí. No pestañeaban. No se movían. Me invadió una náusea extraña, una sensación de que algo en mí estaba siendo drenado solo por estar allí. Retrocedí y salí a toda prisa. Afuera, la luz ya estaba cayendo. Miré mi reloj, las 6:30. Solo habían pasado 30 minutos, pero el cielo ya era rojo, como si alguien lo hubiera teñido con sangre. Decidí buscar un lugar para pasar la noche. Encontré una pequeña casa con la puerta abierta. Adentro, todo limpio, como si alguien la esperara. Me instalé sin pensarlo demasiado. Preparé mi equipo, revisé mis fotos. En todas, las personas salían borrosas, con los rostros distorsionados. Como si el lente no pudiera captarlos. Esa noche fue eterna. No podía dormir. No por miedo. No por incomodidad. Era otra cosa. Un zumbido en la cabeza, como un enjambre dentro del cráneo. Y cada vez que cerraba los ojos, escuchaba voces susurrando, tan cerca de mi oído que me hacía saltar. ¿Lo ves? Él también está atrapado. Nadie duerme en San Mateo. A las 3 de la mañana salí al exterior, buscando aire. Todo el pueblo estaba despierto. No como si estuvieran activos. Solo, de pie. Hombres, mujeres, niños, todos mirando al cielo, con los ojos abiertos, fijos, inmóviles. Ninguno parpadeaba. Ninguno hablaba. Caminé entre ellos sin que reaccionaran. Pero entonces una niña de unos 8 años, giró lentamente la cabeza hacia mí. Si duermes aquí, sueñas con ellos, dijo, con una voz hueca. Y si sueñas con ellos, ellos te ven. Corrí. No recuerdo mucho después de eso. Solo que empecé a sentirme desorientado, como si el pueblo se alargara con cada paso. Las calles se repetían, las casas también. Caminé por horas sin salir del mismo lugar. Desperté en la orilla de la carretera, a muchos kilómetros de San Mateo. Sin equipo. Sin mochila. Solo mi libreta, donde había escrito una frase una y otra vez. Ellos no dejan que nadie duerma. Ni olvide. Intenté regresar, por supuesto. Pero ya no pude encontrar el camino. Ningún mapa lo marca. Nadie en Guerrero dice con o ser ese nombre. San Mateo del Olvido, como su nombre lo dice, parece haber desaparecido. Pero desde entonces no he vuelto a dormir. No realmente. Cada vez que lo intento, los veo. Los ojos abiertos. Las voces que susurran. El zumbido. Como si algo de ese pueblo hubiera entrado en mí. Y si alguna vez estás en la Sierra de Guerrero y alguien te pregunta si has oído hablar de un pueblo donde nadie duerme, no sigas la conversación. No preguntes más. Porque en San Mateo del Olvido, el insomnio no es una maldición. Es una prisión. Y la puerta está en tus sueños. Historia número 3. La radio del pueblo muerto.
Mi nombre es Laura y durante años trabajé como productora de contenido para un podcast de misterio. Recorría México en busca de historias paranormales, leyendas oscuras y pueblos con secretos enterrados. Siempre creí que todo eso tenía una explicación lógica hasta que llegué a San Gregorio de las Voces. El nombre apareció en una carta escrita a mano que llegó sin remitente a la oficina del programa. Decía: aquí no queda nadie, pero todas las noches hablamos. Si quieres una historia real, ven y escucha la frecuencia 97.4 FM a medianoche. No pude resistirme. Busqué el pueblo en mapas actuales y no figuraba. Solo encontré una mención en un archivo municipal de hace más de 50 años, como un pequeño asentamiento en la sierra de Oaxaca. Decidí ir, sin decírselo a nadie. Al llegar a la región, la gente evitaba hablar del lugar. Cuando preguntaba por San Gregorio, se persignaban y cambiaban de tema. Un señor en una tienda me dijo sin rodeos: ese lugar fue abandonado después del incendio. No hay nadie ahí. Y si escucha voces, no conteste. Era una advertencia, pero también una confirmación. El lugar existía. Así que renté una camioneta y subí por la sierra hasta encontrar las ruinas. San Gregorio era ahora un pueblo muerto, casas calcinadas, árboles torcidos por el fuego y postes de luz cubiertos de enredaderas secas. Pero había algo que no cuadraba: una torre de radio al final del camino, intacta, con una pequeña cabina dentro de un edificio de concreto. Mi corazón latía como si algo en mí supiera que estaba cruzando un umbral. Entré. La cabina estaba vieja, pero funcional. Polvo por todas partes, pero ningún rastro de vandalismo. En el centro, un equipo de transmisión todavía encendido. Una pantalla analógica marcaba 97.4 MHz. La perilla del micrófono estaba levantada. Y lo peor, el reloj de la pared estaba detenido a las 12 en punto. Decidí pasar la noche ahí. Saqué mi grabadora, preparé todo y esperé a que dieran las 12. A esa hora exacta, la radio comenzó a emitir sonido por sí sola. Un leve zumbido, estática, y luego voces. Docenas de voces hablando al mismo tiempo, superpuestas, como si alguien hubiese dejado todos los micrófonos abiertos a la vez. No entendía nada, hasta que una de ellas dijo mi nombre. Laura, tú también puedes hablar. Congelada, observé cómo el micrófono se encendía solo. Las luces parpadeaban. Algo me empujó a hablar, como si una fuerza ajena moviera mi boca. ¿Quién está ahí? Silencio. Luego, una voz más clara, grave, que no era humana. Somos los que no pudimos irnos. Aquí quedamos. Tú también te vas a quedar, si hablas más. La conexión se cortó. Todo quedó en silencio. Me sentí mareada, como si el aire en la cabina se hubiera vuelto pesado. Decidí salir, correr, lo que fuera. Pero afuera, el pueblo no era el mismo. Las casas ya no estaban quemadas. Había luces en las ventanas. Ruidos. Voces de niños jugando. Gente caminando, sin rostros. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo, pero algo estaba mal. Los habitantes no tenían ojos, ni boca, ni nariz. Solo piel lisa donde deberían estar sus rasgos. Y aún así, murmuraban. Uno de ellos se me acercó y habló sin boca. Todos hablábamos por esa radio. Pensábamos que alguien nos escuchaba. Y nos escucharon. Pero no eran humanos. Quise volver a la cabina, pero no la encontré. La torre ya no estaba. Solo una loma pelona y un letrero derrumbado que decía: San Gregorio, fundado en 1873. Me desmayé. Desperté en una clínica rural,
a muchos kilómetros de donde había estado. Unos campesinos me encontraron caminando sola, desorientada, repitiendo, no conteste. No conteste. Mis grabaciones estaban intactas. Pero al reproducirlas, solo hay silencio. Excepto por un fragmento, justo a medianoche, una voz femenina, la mía, diciendo: estoy aquí. Ya los oigo. Desde entonces, la frecuencia 97.4 FM aparece en todos los radios que tengo. Aunque no la busque. Aunque esté desconectado. Siempre a medianoche. Y si alguna vez vas a Oaxaca y escuchas una emisora sin identificador, llena de voces superpuestas, no respondas. Porque esa radio ya no transmite al mundo real. Es una línea directa al pueblo que no pudo morir. Y si hablas, podrías quedarte transmitiendo, con ellos, para siempre. Historia número 4, el pueblo que se repite. Me llamo Julián y hasta hace unos años era aficionado a recorrer pueblos poco conocidos de México, especialmente los que guardan leyendas oscuras. No lo hacía por fama ni dinero. Solo sentía una atracción inexplicable por esos lugares donde el tiempo parece estancado. Era como una necesidad, algo que solo entendí de verdad cuando llegué a Santa Teresa del Cobre. No fue un destino planeado. Iba rumbo a Real de 14, en San Luis Potosí, cuando tomé un desvío equivocado. El GPS se volvió loco, marcando caminos que no existían, pero curiosamente aparecía un poblado que jamás había escuchado, Santa Teresa del Cobre. Por alguna razón, sentí la necesidad de ir. El camino era serpenteante, con árboles secos inclinados como si trataran de detenerme. Llegué justo antes del atardecer. El pueblo era hermoso, en apariencia, calles de piedra, faroles antiguos, casitas de colores apagados. Pero había algo torcido. Como si el lugar no estuviera del todo bien alineado con el mundo. Las sombras caían en direcciones extrañas. El sonido del viento tenía un eco que no coincidía con el movimiento de las hojas. Y lo más inquietante, todos los relojes marcaban las 4:13 de la tarde. Los de las tiendas, las casas, incluso el de la iglesia. Pese a eso, la gente fue amable. Demasiado amable. Todos me saludaban con una sonrisa forzada, idéntica, como si hubieran ensayado. Me hospedé en una pequeña posada. La señora que la atendía me dio la bienvenida diciendo: qué bueno que llegó. Lo estábamos esperando. No le di importancia. Grabé algunas tomas del pueblo y me dediqué a explorar. Algo me llamó la atención, la plaza central estaba duplicada. 2 fuentes idénticas, 2 kioscos, incluso 2 estatuas conmemorativas con los mismos nombres y fechas. Pregunté por qué y un hombre respondió sin dudar: aquí todo se repite. Siempre ha sido así. Esa noche comí en una fonda local. La televisión estaba encendida, pero mostraba siempre la misma escena, una mujer peinándose frente a un espejo. Una y otra vez. Nadie parecía notarlo. Al salir, vi a 2 niñas jugando a las escondidas. Vestidas igual. Con la misma risa, sincronizada. Eran idénticas. No gemelas. La misma niña, 2 veces. Volví a la posada sintiéndome raro, como si algo me observara desde dentro del pueblo. Intenté dormir, pero no pude. A las 4:13 de la mañana, me despertó un sonido seco. Como si alguien hubiera dejado caer una piedra enorme. Me asomé por la ventana. El pueblo estaba completamente oscuro, pero podía ver figuras caminando en círculo, todas en silencio, girando una y otra vez alrededor de la plaza duplicada. Grabé un poco, temblando. Cuando revisé el video en mi cámara, las figuras no aparecían. Solo el sonido.
Un murmullo, cada vez más fuerte, como una frase repetida sin parar. Nada cambia. Todo vuelve. Nada cambia. Todo vuelve. Aterrorizado, empaqué mis cosas y decidí irme. Aún era de madrugada, pero no me importó. Caminé hacia donde dejé mi coche, pero no estaba. No el mío. Otro coche igual al mío, mismo color, mismo modelo, pero con placas distintas. Dentro, mi mochila, pero vacía. Corrí al centro del pueblo, buscando ayuda, pero todo estaba en el mismo punto exacto del día anterior. Las personas en la misma posición. Los saludos idénticos. Las mismas frases. La señora de la posada me dio la misma bienvenida. Qué bueno que llegó. Lo estábamos esperando. El reloj de la iglesia seguía marcando 4:13. Y ahí entendí lo peor, yo también estaba comenzando a repetirme. Lo confirmé al ver mi reflejo en un escaparate, mi ropa estaba limpia, como recién llegada. El polvo del camino ya no estaba. Tenía la misma expresión exacta que el día anterior. Lo supe entonces, el pueblo no era real. O ya no lo era. Era una especie de ciclo, una repetición eterna. Algo lo había atrapado, y ahora también me tenía a mí. No recuerdo cómo escapé. Hay un vacío de tiempo en mi mente. Pero un día desperté en un autobús rumbo a Matehuala, con una nota escrita a mano en mi bolsillo. Si vuelves a buscar Santa Teresa del Cobre, no saldrás 2 veces. Intenté buscar el pueblo, por supuesto. Ni una señal. Ni en mapas antiguos, ni en registros eclesiásticos, ni en leyendas locales. Nadie lo ha escuchado jamás. Desde entonces, no he vuelto a hacer viajes. Pero a veces, cuando duermo, sueño con la plaza duplicada. Con los relojes detenidos. Con las niñas sincronizadas. Y cuando me despierto, por unos segundos, mi reloj marca 4:13. Y si alguna vez te desvías en una carretera del altiplano y ves un letrero viejo que diga Santa Teresa del Cobre, no sigas ese camino. Porque hay lugares que no existen en este tiempo, pero sí en otro. Y si entras, puede que no seas tú quien vuelva. Historia número 5, la casa que se arrastra. Mi nombre es Samuel y soy ingeniero civil. Mi trabajo me lleva a pueblos remotos de México, supervisando proyectos de infraestructura donde pocos quieren ir. Nunca he sido supersticioso. Hasta que conocí el Mezquite Viejo, un pueblo en Sonora que, juro por mi vida, no debería seguir existiendo. Fui enviado ahí para evaluar el terreno para un puente. Oficialmente, era un pueblo semiabandonado, con menos de 200 habitantes. Pero cuando llegué, descubrí que no había nadie en la entrada del pueblo para recibirme, a pesar de que me esperaban desde hacía días. Aún así, todo estaba en orden. Calles limpias, casas cuidadas, incluso ropa tendida. Como si la gente estuviera, pero escondida. No era la primera vez que me topaba con un pueblo casi vacío, pero había algo en el Mezquite Viejo que me incomodaba desde el primer momento. El silencio. Y ese extraño crujido, como madera húmeda retorciéndose, que se escuchaba cada cierto tiempo. Sonaba como si viniera del suelo o de las paredes. Como si el pueblo respirara. Decidí alojarme en una casona que me ofrecieron los encargados del proyecto. Era una construcción vieja, con ventanales amplios y columnas agrietadas. La gente del estado la había rentado meses antes para visitantes técnicos. Cuando entré, encontré todo impecable. Pero sobre la chimenea había una fotografía enmarcada. En ella se veía la misma casa, solo que estaba en medio del campo, aislada. Sin camino, sin vecinos. Me desconcertó,
porque esa imagen era idéntica a la casa actual, excepto por el entorno. Pensé que era una casualidad. Tal vez fue construida primero en otro sitio y luego replicada aquí. Pero esa noche, todo cambió. Desperté a las 2:33 de la mañana, sobresaltado por un estruendo sordo. Como un tronido lejano, profundo. El suelo vibraba apenas, como si algo pesado se arrastrara bajo tierra. Fui a la ventana. Todo parecía normal, excepto por una cosa: el paisaje había cambiado. La casa ya no daba a la calle principal del pueblo. Ahora estaba orientada hacia el campo abierto. No había casas vecinas. No había postes. Solo monte seco y a lo lejos un mezquite gigantesco que no estaba ahí antes. Pensé que tal vez había salido medio dormido, que estaba confundido. Pero al revisar el plano del pueblo, noté algo imposible: la casa ya no aparecía en su lugar original. Estaba ubicada más al norte, en medio del campo. Volví a mirar la fotografía sobre la chimenea. Ahora, la imagen había cambiado. La misma casa, pero aún más lejos, sobre una colina. Y frente a ella, una figura borrosa. Alta. Encogida. Como si la esperara. Las siguientes noches se repitió el patrón. Siempre a las 2:33. El mismo sonido. El mismo movimiento apenas perceptible. Y cada mañana, la casa amanecía en un lugar diferente. Lejos del pueblo. Como si estuviera caminando. No podía dormir. Empecé a marcar el lugar de la casa en un mapa impreso. Cada noche se desplazaba un poco más, como si algo la estuviera llevando hacia el mezquite gigante. Ese árbol siempre estaba más cerca. Siempre en la misma dirección. Los del proyecto no me creían. Decían que estaba estresado. Pero una mujer, la cocinera del campamento, se me acercó en secreto. Esa casa antes estaba en otro estado, me dijo. En Chihuahua. Y antes de eso, en Hidalgo. Siempre aparece en pueblos condenados. Siempre al principio nadie lo nota. Pero luego empieza a moverse. Y cuando llega al árbol, ya nadie se acuerda del pueblo. Como si nunca hubiera existido. Quise huir esa misma noche. Pero no pude. A las 2:33, la casa cerró todas sus puertas. Literalmente. Las cerraduras se activaron solas. Las ventanas no se abrían. Era como si la estructura misma me estuviera reteniendo. Empecé a gritar, a romper vidrios. Pero afuera ya no había pueblo. Solo el mezquite. Enorme. Antiguo. Torcido por siglos. Y frente a él, la figura borrosa de la foto. Ahora más clara. Una mujer altísima, cubierta por un velo, que se acercaba con un caminar imposible, deslizándose. No tenía rostro. Solo una boca vertical en medio del velo. Sonreía. Desperté en una clínica rural 2 días después. Me encontraron desmayado en la carretera, con la ropa cubierta de polvo. Dicen que deliraba, que hablaba de una casa que camina. Nadie conoce el mezquite viejo. No aparece en ningún registro. Ni en mapas. Ni en documentos del gobierno estatal. El único recuerdo que me queda es una fotografía arrugada en mi mochila. Una imagen de una casa vieja, ahora frente a un mezquite gigantesco, y la figura de espaldas, ya muy cerca de la puerta. A veces, de noche, oigo el mismo tronido. Y me despierto a las 2:33 en punto. Siempre. Y tengo miedo de mirar por la ventana y ver que esa casa está ahí, más cerca cada vez. Y si algún día alguien te ofrece quedarte en una casa antigua, en un pueblo del que no hay muchos datos, no lo hagas.
Porque hay lugares que no están construidos sobre tierra. Hay lugares que caminan contigo adentro. Y cuando llegan a su destino, te entierran vivos. Y así termina este relato del más allá. ¿Qué opinas? ¿Crees que fue real las historias? ¿O piensas que hay una explicación lógica para todo esto? La verdad es que en México, la línea entre lo real y lo paranormal es muy delgada. Nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestros ancestros, todo se mezcla en un mundo donde lo inexplicable encuentra su lugar. Si estas historias te dio escalofríos, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos de terror cada semana. ¿Y tú, has vivido algo paranormal? ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios, tal vez tu experiencia sea la próxima historia que relate aquí. Recuerda comentar una de las frases que aparecen en la descripción si llegaste hasta el final del video. Mientras tanto, mantente alerta cuando camines solo por la noche, porque después de lo que acabas de escuchar, tal vez ya no veas las cosas de la misma manera. Gracias por acompañarme en este viaje al más allá. Nos vemos en el próximo relato, si es que te atreves a regresar.